Bueno, no, o sea, realmente mirando de manera objetiva donde estamos, seguimos en descenso. Ahí simplemente, bueno, pues la confianza de ver que si hacemos determinadas cosas en los partidos estamos mucho más cerca de poder ganarlos, pero bueno, no hay ninguna euforia desmesurada. El equipo sigue entrenando con la intensidad que sabemos que debemos entrenar para entrar en opciones en cada uno de los partidos y bueno, pues disfrutando de la semana y volviendo a intentar preparar de la mejor manera posible el próximo partido. Sí, sin duda, sí. Incluso obviando totalmente los resultados a nivel de esos procesos que queremos y que son los que nos están acercando a ganar los partidos. Bueno, seguramente son las semanas en las que más veces estamos haciendo más cosas bien en las diferentes fases del juego y como ya he dicho anteriormente, los partidos en esta categoría están muy igualados. Es verdad que venimos de 3 victorias consecutivas, pero en los 3 partidos, es verdad que quizá el día de Vetusta fuimos bastante superiores, en el resto de los partidos se han podido perder, se han podido empatar y al final cada partido por mínimos detalles se acaba decantando hacia un lado o hacia otro, pero bueno, sí es verdad que ahora mismo el equipo, por lo que estamos haciendo, por los entrenamientos, por muchas cosas, está seguramente en el mejor momento del año. Bueno, es un equipazo. Vamos a un partido muy difícil. Ellos como locales no pierden desde octubre. Los últimos prácticamente creo que 16, 17 partidos solo han perdido uno. Eso estamos hablando de una racha espectacular y bueno, pues espero un equipo que evidentemente quiere llevar la iniciativa, que juega en su campo, que va a querer dominar, que va a querer recuperar el balón lo más rápido posible. Además creo que tiene la intención de, bueno, pues de llenar el campo para apoyar al equipo y bueno, pues va a ser un escenario muy complicado, muy difícil y otro bonito reto, ¿no?, que tenemos por delante para poder seguir sumando puntos en esta lucha por la permanencia. Bueno, sobre todo como locales es verdad que al final con el apoyo de la afición salen con mucha intensidad, intentan dominar los partidos desde pronto, decantar la balanza. A partir de ahí es verdad que bueno, siempre para todos los equipos es muy difícil mantener los 90 y pico minutos la misma intensidad. En cuanto a lo que vamos a necesitar nosotros, pues primero vamos a tener que hacer y rozar prácticamente la perfección. Necesitamos tener muy claro, dominar todas las pautas que hemos trabajado durante la semana y además de dominarlas necesitamos evidentemente llevarlas a la práctica con un porcentaje muy elevado de eficacia porque ellos son un muy buen equipo, dominan todas las fases del juego y bueno, nosotros tenemos nuestro plan de partido, tenemos las ideas de cómo podemos conseguir allí un buen resultado y a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos que luego cada partido es un mundo, que hay muchos pequeños detalles que ahora mismo pues no sabemos si son incontrolables. Todo lo que está en nuestra mano pues lo hemos intentado trabajar durante la semana, el equipo tiene muy claro lo que tenemos que hacer y a partir de ahí ojalá que al final vaya todo bien y obtengamos un resultado positivo. Bueno, ojalá que el Presi tenga razón, ¿no? Sin duda sería una magnífica señal para nosotros, pero bueno, como dije el otro día en la rueda de prensa postpartido, ahora es un momento para ser más humildes que nunca, para tener los pies en el suelo más que nunca y desde esa confianza que nos está dando el hacer las cosas que estamos haciendo bien, que eso nos está dando el regalo de ganar. Pero la confianza nos la tiene que dar lo que estamos haciendo bien en los partidos, lo que estamos haciendo bien en la calidad de los entrenamientos, lo que el grupo está haciendo a nivel de unión, de cohesión, las cosas que veo día a día en el vestuario. Eso es lo que realmente, en donde tenemos que poner realmente el foco y bueno, pues si hacemos muchas cosas bien, pues yo espero y deseo y confío en que vengan muy buenos resultados. Si el Presi tiene razón o no, lo veremos dentro de 2 meses y medio, así que espero y deseo que así sea.